Dios nos bendiga en gran manera. Vamos a rendir nuestros corazones al Señor. Padre, te doy gracias una vez más. Te rindo mi vida para que tu palabra que será expuesta llegue a mi corazón y realmente pueda poner en práctica, Señor, para que esa semilla empiece a echar raíces y la gloria sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir contigo la prédica Nacidos de Dios. Y esto es algo sumamente importante que usted debe de comprender. Cuando Cristo venga, Él va a venir a buscar a su iglesia. Y si nosotros no nacimos de nuevo y no tenemos esa conducta de personas que nacieron de nuevo, me voy a quedar. No voy a irme con Él. Yo quiero hablar de eso hoy, lo que significa ser nacido de Dios. Y nacido de Dios no es solamente hacer la oración de entrega, hacer la oración de fe. Porque cuando habla de la fe en Cristo, habla: escuché, creí, me arrepentí y obedezco. Escuché, creí, me arrepentí y obedezco. Cuando habla de fe en la Biblia, cuando dice la fe en Cristo Jesús, cuando dice creed en el Evangelio, se refiere a todo eso que ahora te estoy mencionando. Adelante, adelante, adelante. ¿Me están siguiendo? Entonces quiero que te quede claro, porque el anhelo de mi corazón es que cuando venga el Señor, todos nos vayamos con Él, que nadie se quede. Yo tengo que arreglar cuentas, tengo que tomar en serio, porque si no lo hago, decía el apóstol Pedro que él siempre repetía las cosas, por más que usted ya lo sepa, porque no hay otro mensaje, no hay otro, es el mismo siempre. Ahora, el religioso no es parte del cuerpo de Cristo. El religioso, cuando venga el Señor, se va a quedar. Es más, el religioso cuando está muriendo no sabe a dónde va a ir. Ya he visto muchos religiosos muriendo y no sabían dónde iban a ir. Entonces esto es algo que está en Efesios 2:19. Mire lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea, ¿qué quiere decir conciudadano? Que ese que está al lado también es un ciudadano como vos, del reino. Porque usted nació 2 veces, tiene una cédula de identidad. Y cuando alguien te ve y te dice identifíquese, yo le puedo decir un nombre, pero realmente lo que está en mi cédula es lo que me va a identificar a mí. Entonces yo tengo una identidad como ciudadano paraguayo, porque fui registrado. Estoy registrado en un lugar, el día y la hora y el lugar donde nací. Y fueron mis padres los que me dieron la vida. Pero también cuando nací de nuevo, ¿verdad que fui registrado? Mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y soy ciudadano del reino, porque nací 2 veces. Entonces voy a morir una sola vez. Y esto es vital, mi querido. Porque si usted nació genuinamente de nuevo y entiende quién es, usted tiene que crecer, mi querido. Usted no se puede estancar. ¿Verdad que todos? ¿Quién se acuerda el día que nació? ¿Se acuerdan? Pero ¿verdad que ya no soy el mismo? Creciste. Y lo mismo como hijo de Dios. Hay un día en el cual naciste de nuevo, que Dios te engendró. Por eso el tema de hoy es nacidos de Dios, porque Dios te engendró.
Y cuando Dios te engendró, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que crecer. Pero es la desobediencia lo que hace que yo no crezca. Porque la desobediencia es porque no estoy creyendo. Y si no estoy creyendo y no estoy obedeciendo porque no estoy creyendo, entonces no soy una persona de fe. Y la venida del Señor está a las puertas. Entonces, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Voy a mostrarte algo más en Juan, capítulo 1. Esto para mí es sumamente importante. ¿Y cuál es la clave? Arrepentíos. Ese fue el mensaje con el cual el Señor Jesús empezó su ministerio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. La única llave que va a hacer que yo pueda nacer de nuevo y pueda ser libre de la atadura del pecado y de la maldición y pueda generarme una transformación es que yo me arrepienta. Pero si yo no me arrepiento, Dios no te va a forzar. Ahora, yo puedo estar dentro de los caminos del Señor practicando el pecado sin arrepentirme, pero por supuesto, es por eso que todos los domingos predicamos contra el pecado. Y el pecado te engaña. Una vez que estás practicando y fuiste engañado, después te engaña más. No es tanto así, nadie te va a pillar. Así como Sansón, esta vez voy a salir de vuelta airoso, pero había sido, dice que Dios ya no estaba con él. Y él ni siquiera se dio cuenta. Entonces esto es algo vital, que vos sepas quién sos y lo que tenés que hacer. Y cuando vos comprendés y entendés, te vas a poner las pilas, vas a predicar, vas a enseñar, vas a estudiar, vas a abrir tu célula, vas a venir a los cultos, vas a estar orando por las necesidades, vas a diezmar y ofrendar. No hay un compromiso cuando no lo haces. Entonces, ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? Y nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué justificativo le vamos a dar por el cual no hicimos algo? De las cosas que Él nos pide, de las cosas que naturalmente yo debo de hacer porque yo soy, porque Dios me engendró. Te voy a mostrar algo en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, o los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es vital si usted quiere ser parte de la familia de Dios. Si usted quiere estar conectado, ser la esposa del Cordero, nación santa. Porque si no, nadie te va a poder salvar, mi querido. Este templo no te va a salvar, yo no te voy a salvar. Y la maldad cada vez va a empeorar afuera, pero eso escapa de mis posibilidades. Todas las cosas que se puedan concretar de maldad en este mundo escapa de tu posibilidad y la mía. Pero lo que está a mi alcance es que yo decida hoy rendirle mi corazón al Señor, humillarme delante de Él, reconocer que necesito de Él y obedecerle. Eso vos lo puedes decidir en un segundo. No necesitas carta de invitación, porque aquí está escrito. Y dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pero ¿quiénes son los que creen en su nombre? Te cuento que el diablo también cree. Vuelvo a repetir, cuando la Biblia habla de creer, de tener fe, de ser una persona piadosa, te vuelvo a repetir, es escucho, creo, me arrepiento y obedezco. Porque si no, no cumplo. Porque sí que dice a todos a los que creen en su nombre. Si estoy siendo desobediente, entonces no estoy creyendo en su nombre.
Entonces la gente, sí, yo creo. Y ya estoy dentro del paquete de los santos. Mentira. El pecado me separa de Dios. Verso 13. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los hijos de Dios. A eso se refiere el verso 13. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿por quién son engendrados? Por Dios. Y en Juan capítulo 3, verso 1, aquí hay un relato. Qué bueno es Dios. ¿Verdad que no hace calor? Entonces usted no se va a inquietar y no se va a apurar por querer salir, irse a su casa, ¿verdad? O da más gusto en tu casa que en la casa de Dios. Entonces no te vas a apurar, no te vayas a inquietar. No voy a estar así, que ya cierro mi Biblia y como que yo de acá tengo que cerrar ya porque usted ya cierra su Biblia, ya mira su hora. Gracias, Señor, por el tiempo. Es tan bueno, ¿verdad? ¿Por qué no le da un aplauso? Porque es bueno, ¿verdad? Y Dios va a ir añadiendo los que van a ser salvos. Y Dios lo va a ir haciendo. Dios todavía no empezó su obra en esta iglesia, pero lo va a hacer y va a seguir trayendo. Familias enteras van a venir, porque Dios los va a traer. Dice acá en Juan 3, mire, siempre que usted viene a la iglesia y este es el momento de que se está exponiendo la palabra, usted no tiene que mirar los costados, no tiene que mirar el celular, tiene que estar atento a lo que se expone, porque un segundo que me descuidé y el diablo va a robar esa palabra. Esto no es un juego, esto es para la eternidad. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, no era un cualquiera. Verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, acá cuando miro mi Biblia las palabras de Jesús están en rojo, y cada vez que leo y están en rojo paro 3 veces mi oreja, porque es el Señor Jesús lo que va a hablar y enseñar ahora. Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Y la sombra no es la esencia, no es el todo, es la sombra. Por eso cada vez que leo el Antiguo Testamento tengo que cerrar en Cristo y en el Nuevo, porque si no es inconcluso. Y no me puedo basar en esa enseñanza porque es inconclusa. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Pero si yo me quedo nomás en lo que oíste, lo que fue dicho y enseño, eso está incompleto. Te va a hacer errar. Ahora, ¿es palabra de Dios? Claro que es palabra de Dios. ¿Fue inspirado por Dios? Sí, fue inspirado por Dios. Pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que hemos visto y hemos oído, eso anunciamos. Y Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Entonces el Señor Jesús le va a responder ahora a este hombre que viene de noche y ya le habló algo al Señor. Sabemos que vienes de Dios. Y respondió Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es algo que usted se tiene que examinar, mi querido, si realmente nació de nuevo. Porque si no nació de nuevo, está viviendo una vida religiosa. Y siento decirte que te vas a quedar. Siento decirme que si yo soy un religioso me voy a quedar. Y no perdamos el tiempo. No puede ver el reino de Dios. El 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ese era el razonamiento de un principal de los judíos, de alguien que conocía el Antiguo Testamento, que se profetizó de lo que habría de venir. Pero es inconcluso,
Por eso Cristo vino a dar sus enseñanzas y cerrar. Y yo en el Nuevo Testamento no puedo divagar e inventar lo que yo quiero, porque ya está todo cerrado. Y lo que está cerrado es lo que te estoy exponiendo. Pero con enseñanza del antiguo, si no cierro en el nuevo, es insuficiente el alimento, porque es inconcluso. ¿Puede acaso entrar por segunda vez? Imagínense alguien, no era alguien que no entendía nada, alguien que conocía la palabra de Dios, porque en ese momento todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento, solo tenían el antiguo. Y al tener el antiguo, este hombre se pregunta, ¿cómo se va a hacer eso? Y Nicodemo no conocía el misterio oculto. Y ese misterio oculto ya no es oculto para vos que sos hijo de Dios. Ya no es un misterio oculto. Y ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él está dentro mío. Yo estoy en Dios y Dios está en mí. Es un matrimonio, es una unidad perfecta. ¡Wow! Y eso no puede darse si no se produce el nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué no se produce el nuevo nacimiento? Porque no me arrepiento. Esta palabra me convence, este no me convence, este me convence. ¿Usted cree que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, murió por cuotas? Bueno, ahora este brazo va a morir, pero sigo vivo. Todo de una vez, se jugó todo, se entregó, murió completo de una sola vez. Y nosotros no queremos entregar a Dios en cuota. Y yo no puedo entregarme en cuota, mi querido, porque dice que un poco de levadura le da toda la masa. Tengo que ser 100% santo, entregarme todo, amar al Señor por sobre todas las cosas. Eso quiere decir que Dios quiere todo de vos y quiere todo de mí. Y si yo le amo a alguien, me voy a jugar por él. No voy a amagar. No voy a dar a cuentagotas. No le voy a regular al Señor. ¿Cómo? Y el 5. ¿Y qué le dice el Señor? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Primero era ver el reino de Dios. Y acá dice entrar en el reino de Dios. Ya no somos extranjeros, somos miembros. Y si nacimos de nuevo, genuinamente, esa persona que está a tu lado es tu hermano y forma parte de la familia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cristo es la cabeza, yo soy el cuerpo y Él es el que nos dirige. Esto es lo que vamos a hacer. Hay que predicar el evangelio, hay que santificarse, hay que orar, hay que consagrarse. Y yo tengo que consagrarme, claro que tengo que consagrarme. Entonces eso es lo que le responde Nicodemo. Entonces, ¿qué dice el 10? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque por el Espíritu de Dios que nos fue dado, nos fue revelado el misterio oculto. Usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios y es Él el que te convence, Él el que te aclara, el que te enseña, el que te guía toda la verdad. Por eso cuando me predispongo mi corazón para con la palabra, empiezo a comprender y entender todas las cosas. Hay luz, y cuando hay luz, todo me queda claro. Ya sé dónde pisar, ya sé dónde está el peligro, porque la luz, lámpara es a mis pies tu palabra, me trae claridad. Entonces empiezo a comprender y a entender de que ese es mi testamento, de que esa es la cultura de ese país que es celestial al cual pertenezco ahora, porque ya no soy un extranjero. Esta es la cultura y esto es lo que yo tengo que demostrar.
Y eso no es ser religioso, mi querido, porque el religioso no te perdona una. El religioso no es misericordioso. El religioso va a estar hablando mal por vos, te va a estar atacando con la misma palabra. Pero el que ama, te ama de verdad y tiene misericordia. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Es muy fuerte. Juan capítulo 9, verso 29. Juan 9, 29. Palabra del Jesús. 8:29, perdón. Palabra del Señor Jesús. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. O sea, Jesús constantemente ya habla del Padre. Tu nombre les he dado a conocer. A los que me diste le enseñé quién sos vos. Abba Padre. Porque somos parte ahora de la familia de Dios. Antes era un Dios lejano que no estaba cerca, porque el pecado me separaba. Pero en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo el velo del templo se rasgó en dos. Entonces tu lugar y mi lugar es las 24 horas en el lugar santísimo, en los regazos de papá. Y es lo que Jesús enseñó. El Padre y yo uno somos. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Y todos los pecados vinieron sobre él. Y el Señor exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si yo siempre hago lo que querés. Pero en ese momento vino el pecado de la humanidad, las enfermedades. No, está nublado, hace frío y me voy a quedar en casa. Nada le detuvo al Señor, porque no se deja guiar por sus emociones y sus sentimientos, que va en contra. Como Eva fue engañada por las emociones y los sentimientos y pecó. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Voy a ir al 12:46. Yo, habla Jesús, la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí. ¿Qué dice ahí? Ahora, ¿quién es el que cree? ¿Que escucha? Cree, se arrepiente y obedece. Es el que cree. Pues si no, no va a tener sentido. Yo creo, pero es obediente. Entonces no cree. Y no te engañes, porque no estás creyendo, no estás teniendo fe y no formas parte del cuerpo de Cristo. No estás conectado a la vida verdadera. Y eso es ser religioso. Y el religioso se va a quedar. Y usted sabe muy bien lo que está mal y lo que está bien, porque Dios le habla. Y Dios nos advierte. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Nada el Señor hacía por su cuenta. Cuando iba a ir a la cruz, oró en Getsemaní: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Qué es el mandamiento del Señor? Vida eterna. Y Jesús dijo: voy a rogar al Padre para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, para que te haga recordar todo lo que yo te he enseñado.
nos hace recordar todo. Impresionante. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Verdad que es tremendo? Y acá quiero, primera de Pedro 2:9. Santidad, marcar la diferencia, un pueblo santo. Y cuando habla de santidad y consagrarse, habla de apartarse, de negarse a sí mismo, de renunciar, de apartarme. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Puede marcar en su Biblia nación santa? Nosotros no somos cualquier persona. Cuando dice nación santa, habla de gente. Y la gente te dice que es religioso. No, el religioso no obedece. El religioso, como dice, sepulcros blanqueados, por fuera es todo espectacular, apariencia de piedad, pero por dentro, ¿cómo está por dentro? Y el Señor la transformación y la restauración lo hace adentro. Por eso se habla de la circuncisión del corazón, porque el prepucio es la carne, representa la carne y tiene que ser circuncidado. Y el pecado se instala en el corazón. Las cosas que usted hace no es por algo externo, sino es por lo interno que ya hay, que solamente es removido con la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y a medida que pasa el tiempo se tienen que ver los resultados, los pasos de fe, los compromisos que tiene que haber. Te felicito si estás estudiando, si te estás preparando. Porque yo quiero decirte algo. La Biblia habla de los cobardes. Y los cobardes incrédulos no entrarán en el cielo. No es que porque yo abra mi célula eso me da la salvación. No, la salvación es un regalo. Pero cuando empieza a haber frutos, demuestra que yo estoy conectado a la vida verdadera. Estoy conectado. Y estoy en ese proceso de santificación todos los días. Hay ese resultado de que estoy conectado a Cristo. Ese es el resultado que se ve. Y que soy salvo porque estoy conectado con Él, con el dador de la vida. No me está separando el pecado. Ahora, ¿puedo caer en pecado? Claro que puedo caer. Y eso voy a leerte. Dice el 10: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Wow. Y en primera de Juan es impresionante lo que dice. Dice en primera de Juan 1:3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, ¿con quién es la comunión? Es con el Padre y con el Hijo. Decirle que está al lado, la familia de Dios. Y ahora estamos, el Padre, los hijos. Lo que hemos visto y hemos oído, eso anunciamos, para que también nosotros tengáis vosotros en comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. Y si yo soy hijo y soy corregido por Él, verá que voy a hacer las cosas. Jesús con 12 años ya estaba en los negocios de su padre. ¿Y cuáles son los negocios de tu padre? ¿Estoy haciendo algo? Pero ¿saben que hay tantas excusas?
No, no tengo auto, no, no tengo trabajo. Cuando tenga tal cosa, cuando arregle. Quiero decirte que no es por tu mérito, es por lo que Cristo hace. Hasta hoy yo no tengo tiempo, mi querido. ¿Usted quién cree que levantó todo esto? ¿Yo? El Señor. Y lo va a hacer contigo también. Pero tiene que haber esa predisposición. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Dejar mi pecado. Eso en un segundo. Puedes hacer la prueba, en un segundo vas a ser libre. Nadie tiene que orar por vos. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces cuando vos conoces la verdad, por eso cada vez que hay una prédica al final se ora. ¿Y qué tiene que hacer usted ahí? Ahí se tiene que arrepentir. No, el siguiente domingo. Verdaderamente la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque Él es nuestro hermano mayor. Y vino en rescate de muchos. Y esta es la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y la familia va a ir creciendo. Quiero mostrarte algunas cosas. El 3:1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y justamente Primera de Juan escribió Juan. Y Juan 17:3, ¿quién escribió? Impresionante. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y Jesús, cuando oró, dijo: Padre, ellos saben que vos me enviaste. Ellos saben que soy tu hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y usted ya conoce el misterio oculto. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Jugarme por el Señor. Ahora, eso no quiere decir que usted no se esté jugando, mi querido, porque sé que hay gente que se juega, pero hay gente que no, que está esperando todavía. Dice acá el 3:2: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y nadie va a entrar en la casa de Dios si no es un hijo de Dios. Sí, déjale entrar. No. Vos no. ¿Usted cree que te va a dejar entrar si soy un extraño? No me va a dejar entrar. Es sencillo, el Señor es práctico y simple en sus enseñanzas. No es un Dios complicado, que si las cosas simples no entendemos, cuanto más si es complicado. Ahora, por eso Cristo en el Nuevo Testamento cerró todo lo del Antiguo y aclaró todo. Y es tan sencillo, práctico y simple sus enseñanzas. Y las escucho y las aplico y las obedezco. Miren lo que dice el 4. Porque somos nacidos de Dios. Y acá hay una característica de los nacidos de Dios. Y voy a ir cerrando ahora. Si me ayudan en el teclado,
voy a ir cerrando para que usted entienda la enseñanza de hoy. Nacidos de Dios. ¿Y cómo se comportan los que son nacidos de Dios? Y si no está teniendo esa conducta, hoy se tiene que arrepentir. Hoy tiene que pedir perdón y rendirse al Señor. Y acercarse, estar en una célula para que se te pueda guiar, se te pueda enseñar en los caminos del Señor, porque somos familia. Dice así: todo aquel que comete pecado, ¿verdad que está hablando del pecado? Ahora, ¿por qué está hablando? Porque hay gente que decía que no cometíamos pecado, que no había pecado, el engaño. ¿Y dónde está eso? En el verso, el 1:8. En el 1:8 está eso. En el 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dos cosas hay acá. Él nos perdona de todo pecado, pero Él tiene que limpiarme de toda maldad, de toda iniquidad que está en el ser humano, que es ese motor. No es el pecado en sí, pero es el motor, la iniquidad, que me impulsa a pecar. Y eso tenía el diablo, Satanás. Y Dios desarraiga todo eso, toda esa iniquidad y maldad del corazón. No solamente me perdona, te libra de eso para que ya no sea esclavo del pecado y limpiarnos de toda maldad. El 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, a esto le llamamos que caímos en pecado. Usted ya no practica el pecado. Usted puede caer en pecado, pero usted ya no es un practicante del pecado. Porque si usted es un practicante del pecado, no nació de nuevo. Y la palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Porque si sigo practicando el pecado es porque no fui libre. No me limpió de toda maldad e iniquidad. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo me encanta ese pecado, no quiero dejar. Y trato de justificar el por qué tengo que seguir en esa práctica. Y Dios no te va a librar, porque yo necesito arrepentirme para que Él venga a hacer la obra. Porque si no me arrepiento es porque eso me sigue gustando y quiero seguir practicando, y eso me separa de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y vuelvo de vuelta al 3:4. Todo aquel que comete pecado, y le está hablando a la iglesia, mi querido, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En Cristo no hay pecado. 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, no estoy hablando, mi querido, que usted no pueda cometer pecado, porque tenemos abogados y porque somos temerosos.
Y como leí el domingo pasado, el Salmo 119, que me he apresurado para guardar tu ley. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Todo aquel que permanece en él, está unido, no está separado, está ahí, no peca. Y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces es un extraño para Dios. Niéguese a sí mismo. Tengo que negarme y tomar mi cruz, porque angosto es el camino que lleva a la salvación y ancho el que lleva a la perdición. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿Quién es el que hace justicia? El que practica la justicia. ¿Quién es el que practica la justicia? El que dice la verdad, el que honra a sus padres. Porque eso es lo que está practicando todo el día. Dice la verdad, dice la verdad. Pero el que practica la injusticia miente, 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 miente. ¿Estando dentro de la casa de Dios? Claro. Si este mensaje no es para el de afuera. Ocho. Y acá está la palabra clave. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para romper las cadenas. ¿A qué se refiere deshacer las obras del diablo? A romper esas cadenas del pecado. Porque es lo que sigue a lo que habló. Porque está hablando, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para romper las cadenas del pecado, para que usted ahora ya sea siervo de la justicia y sea obediente a Dios. Para eso el Señor me rescató, para ser obediente. Nación santa. Pero tantas cosas hay que no nos quedan claras, ¿verdad? Os envío mensajitos a una mujer que no es mi esposa. Ah, no, ¿qué es lo que tanto? Estamos en esos grupos de amigos de alumnos del colegio. A mí me metieron en 2 grupos, salí corriendo. Puro pornografía era. Salí rajando. Ah, no, ¿qué tiene de malo? Saben que yo me rodeo de gente buena, de gente que me edifica, de gente, de un conciudadano. Va. Pero si me ven en ese lugar a mí, hay lugares donde ya no puedo estar, donde ya no puedo ir. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El 9. Todo aquel, y acá está el término, voy a pasarte 3 versículos contundentes que dice específicamente el que es nacido de Dios. Este es el primero. Marca en tu Biblia, nacido de Dios ahí. Todo aquel que es nacido de Dios, que Dios le engendró, que se arrepintió, que entendió el mensaje de que está condenado, que no puede salvarse a sí mismo, que necesita un Salvador,
que necesita arrepentirse y nació de nuevo, ese paso genuino de todo corazón no practica el pecado, que es muy distinto a caer en pecado. Y yo puedo caer en pecado y tengo abogado. Perdóname, papá, porque Cristo introdujo el perdón. Ante la ley vos pecabas y morías. No podías pedir perdón porque no existía el perdón de pecados, porque estoy infringiendo una ley. Y si Dios escribió la ley, yo le pido perdón. En Cristo hay perdón. Es maravilloso. Si eso no hubiera hecho, ¿cómo vamos a ser perdonados? Ni si lloras, ni si te humillas, ni si derramas tu corazón genuinamente. No, tenés que morir porque pecaste. Y la ley dice que tenés que morir. Y no hay tu tía acá. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¡Wow! Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Te voy a dar otros 2 versículos. El 5:4. 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y qué era fe? Escucho, creo, me arrepiento y obedezco. Una fórmula ahí, por si no haya entendido. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo usted va a vencer al mundo? Así como Jesús venció, agradándole al Padre, consagrándote, orando al Señor. Ahora, el Señor comía con gente pecadora, sí, y le predicaba, pero no era participante de sus pecados, que es muy distinto, mi querido. No te juntes con los bebedores de vino. ¿Y quiénes son los bebedores de vino? Los borrachos. ¿A dónde te va a llevar? No te lleva a nada. Ese tipo de amistad no te lleva a nada. No renuncié todavía. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y dónde hay otro? El 5:18. Sabemos, o sea, decirle que está al lado, preguntarle, ¿sabes? Porque acá dice que ya sabemos ahora. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y con esto cierro. Siempre en Juan, primera de Juan 2. A partir del 12, y con esto cierro. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Miren lo que dice el 15. No améis al mundo. Mi pregunta, ¿estoy amando al mundo? Es importante eso para mí, porque Jesús dijo, yo no te pido que lo saques del mundo, te pido que lo guardes, porque yo estoy en el mundo. Donde me voy, escucho música que no es de Dios, pero no por eso voy a salir corriendo, pero no voy a comprar un CD.
No me voy a ir a un concierto. Imagínense si me ven en un concierto, a mí. Pero lo que pasa es que yo no me puedo ir, pero usted sí. No es lugar para un hijo de Dios, nación santa. No améis al mundo. Es muy distinto que yo esté en el mundo y otra cosa que ame, que sea partícipe, que mi corazón esté ahí. Que cuando son las cosas del Señor, prefiero irme a la cancha antes que venir a la iglesia. Prefiero irme a jugar fútbol antes que estar con tus hermanos, venir a una vigilia o estar en la casa del Señor. Porque eso te domina, está en tu corazón, te maneja, es primero. Y Dios no es lo primero. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Y estos 3 versículos que voy a leer ahora da para una prédica el próximo domingo. Simplemente le estoy citando. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, porque es un reino celestial. Y de ahí fui engendrado. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No habrá memoria de nada. En el cielo no habrá memoria de Cerro, de Olimpia, de los grupos de rock. Nación santa. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero que aproveche estos 2 minutos para agradecerle a Dios que Él es bueno, que en su misericordia me alcanzó. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aprovecha este momento para agradecerle a Dios y para pedir perdón. Padre, yo te pido perdón si no sos el primero en mi vida, si estoy practicando algunos pecados y yo sé que están mal. Perdóname, Señor. Arranca toda iniquidad de mi corazón, porque yo fui apartado y consagrado para ti. Sed santos, porque yo soy santo. Santo, santo, santo. Y sé que vas a venir a buscar a tu iglesia, Señor. Sé que lo vas a hacer. Y estamos preparándonos para tu venida. Padre, levanta CFA Reducto. Que cada día nos consagremos más. Que cada día te amemos con locura. Y que seamos genuinos. Ese amor genuino. Que no sea nada fingido. Libres de toda hipocresía, Señor. Sino que te amemos genuinamente a ti y que le ame a mi prójimo por sobre todas las cosas. Perdóname, Jesús, porque mi comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Y tú eres luz, Señor, y yo también soy luz. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús.